Y entonces ahora sí, recuerden, ese es el punto. Recuerden que el sistema tiene un mecanismo para controlar esas células anormales, ¿verdad? Entonces todo lo que no está creciendo bajo la normalidad entra en el proceso de todo eso de la destrucción porque no es normal y el cuerpo sabe qué es lo normal y cuando aparece lo anormal tiene que eliminarlo. Pero como entra en un proceso de crecimiento descontrolado, el sistema inmune no logra dar abasto con todas las células que tiene que matar. Pero claro, ¿sí? Preguntas. Entonces, para entender cuando un tumor es maligno o es benigno, tenemos que entender lo que se refiere a diferenciación celular. Yo creo que ese término ya ustedes lo manejan, ¿verdad? ¿Recuerdan? ¿Qué entendemos por diferenciación celular? Algo más profundo. Diferenciar célula madura del estado final y diferenciar una célula inmadura. ¿Recuerdan cuando hablamos de lo que era la metaplasma y la displasia? ¿Verdad? Entonces yo les voy a dar un ejemplo. Supongamos que esta es una célula hematopoyética, ¿verdad? Y entonces vienen todos los planos de división y ya al final voy a tener glóbulos rojos, glóbulos blancos, toda la historia de todo esto. Y estas son células no diferenciadas o indiferenciadas, y estas son células diferenciadas o altamente diferenciadas. Ese concepto está claro. ¿Sí? Igual, por ejemplo, yo creo que les puedo dar. Bueno, ustedes recuerdan lo que son células multipotentes y pluripotentes. ¿Recuerdan qué son las células madre, células embrionarias? Entonces, digamos, que una célula pluripotente. ¿Qué tenemos por células multipotentes? Es lo que puede transformarse en cualquier otra célula. ¿Qué hacen todo? Entonces, por ejemplo, digamos, ustedes recuerdan las células embrionarias, ¿verdad? Recuerdan cuando se comenzaron a formar los proyectos embrionarios, el ectodermo, el mesodermo, el endodermo, ¿recuerdan? Esas células son pluripotentes. ¿Por qué? Porque de esas células se puede derivar cualquier otro tipo de tejido que se sigue la cadena, ¿está claro? Entonces, esas son células muy poco diferenciadas. ¿Pero claro? Ahora, ya cuando se comienzan a formar los tejidos, ya tengo cartílago, tengo que tener una célula más diferenciadas. Y también está el término de las células multipotentes, ¿verdad? Ejemplo, las células madre, ¿verdad? Pues yo puedo tener células madre en la médula ósea, ¿verdad? ¿Cuál sería el futuro de esa médula madre, de esa célula madre en la médula ósea? Se parte de las células sanguíneas. Estimular para la formación de células sanguíneas, pero esa célula madre no debería generarme, por ejemplo, músculo, ¿verdad? Porque la línea de ella es hacia células óseas. ¿Quedó claro? Pues hay diferentes grupos de células madre, diferentes órganos, para llevar la secuencia de esa línea. Entonces, esas células multipotentes le van a generar, van a derivar tejidos relacionados con la región donde se encuentra. ¿Quedó claro? Entonces, eso serían células poco diferenciadas en comparación con ya las especializadas. ¿Pero claro? Entonces, a partir de ahí es donde viene el término maligno y benigno. ¿Pero claro? Entonces, ¿qué sería un tumor maligno? La célula de origen, exactamente. Supongamos que esta es la célula del tumor. ¿Pero claro? Entonces, cuando yo la veo en el tejido, esta es la célula tumoral. Va a poner la T tumoral. ¿Pero claro? Entonces, yo veo esta célula y yo digo, esta célula se me parece más a esta o a esta. A esta, ¿verdad? Entonces, yo digo que es una célula diferenciada. O sea, que se asemeja más a la célula del origen. O sea, se asemeja más al tejido donde está. ¿Pero claro? Entonces, supongamos que esta es una célula del corazón. ¿Está claro? Yo la veo en mi microscopio y cuando yo veo esa pelota que no debería existir y veo que esa pelota se parece a las células del corazón, yo digo son células diferenciadas o altamente diferenciadas. ¿Por qué? Porque se asemejan a las células de origen. Entonces, eso sería benigno. ¿Pero claro? ¿Sí? Ahora,
Estamos hablando de qué es maligno y qué es benigno. Está claro, entonces yo agarro, me traigo un perro a la clínica, una pelotona de este tamaño, y yo digo, sí, es un tumor, ¿verdad? Ahora, pues vamos a ver si el tumor es maligno o benigno. O yo quiero saber si es un tumor o un cáncer, ¿verdad? Esto es, yo agarro el tejido y lo mando a histopatología, ¿verdad? Pues resulta que yo me encontré el tumor. Ejemplo, ¿se acuerdan el tumor que vimos en el laboratorio? El tumor de hígado la semana pasada. Bueno, tenemos el hígado de aquella persona, ¿verdad? Tiene fotos cerca, poner ahí en el grupo para que ellos la vean. Era un hígado que parecían dos hígados, ¿verdad? Entonces, yo me encuentro el hígado y una pelotona. Entonces yo digo, mira, evidentemente es un tumor. Ahora quiero saber si ese tumor es maligno o benigno. Entonces yo tomo una muestra y la mando al laboratorio. Entonces, en el laboratorio van a ver las células del tumor. Y van a decir, mira, ese tumor que viene de hígado se parece mucho a los hepatocitos. Pero claro, entonces, si se parece mucho a los hepatocitos, voy a decir que es, o sea, altamente diferenciado. Pero claro, ahora resulta que yo vengo, agarro ese tumor, y del hígado. Y resulta que yo veo ese tumor en el hígado y cuando lo veo en el microscopio veo células que se parecen a hueso. ¿Qué voy a decir yo? No se parece a las células de origen. O sea, es poco diferenciado. O sea, se asemeja más a células de hacia atrás, células precursoras, que pueden ser células tokipotentes, células multipotentes, o sea, algo que venga más para atrás. Entonces yo digo, son tumores malignos porque el tipo celular que yo estoy viendo no se parece en nada al tipo celular que yo esperaría ver en esa cosa. Pero claro, entonces ahí viene poco diferenciado o altamente diferenciado. Poco diferenciado, maligno. Altamente diferenciado, benigno. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir altamente diferenciado? Se parece a las células de donde yo tomé el tejido. Vuelvo a repetir, si yo me encuentro una pelota en hígado y voy al microscopio para ver esas células y las células del tumor de hígado se parecen a hepatocitos, sería altamente diferenciado, o sea, benigno. O por el contrario, agarro el tumor de hígado, lo mando al laboratorio y el laboratorio me dice, mira, es que esa pelota que sacaste del hígado tiene células que se parecen a hueso, o se parecen a pelo, o se parecen a piel, o se parecen a algo muy loco. Entonces digo, mira, es maligno. ¿Por qué? Porque es poco diferenciado. Pero claro, ¿sí? Entonces de ahí vienen los conceptos. ¿Cómo digo yo que el tumor es maligno o es benigno? Tengo que ir a estudiar la célula. O sea, macroscópicamente, muy bateador que yo te diga, mira, si lo digo, es un pecado completo porque yo no podría diferenciar, es decir, maligno o benigno, o simplemente ver. Yo podría pensar, mira, es que es normal encontrar en las extremidades, en la región distal de los miembros, tumores malignos. Ah, mira, es que un tumor en hígado generalmente es maligno, pero porque la literatura me cuenta la historia. Quedó claro. Pero yo nunca puedo decirle a la gente así, es que el tumor que estoy viendo es maligno. Hay que dormir el animal. Porque lo que estoy diciendo es una estupidez. Yo ocupo la histopatología para poder decir es maligno o benigno y de ahí considerar qué tipo de tratamiento le tengo que dar a este animal. ¿Alguien me da cuenta? Pero si uno, digamos, ve un pelo que llega con muchas metástasis, por decirlo así, con muchos tumores por todo el cuerpo, aún así no puedo llamar de maligno. No entiendo, hay características que me pueden llegar a pensar, pero para no poder decir a la gente este es maligno, lo correcto es usar la histopatología. Porque, ¿ustedes conocen al doctor García? ¿Carlos García? Bueno, yo los conozco porque hemos dado una charla, ¿verdad? Y es súper especialista de tumores, en citología y de tumores. Y él tiene una frase que a mí me llama mucho la atención, que dice que los tumores no leen libros. ¿Qué quiere decir eso? Que yo puedo tener un tumor, puede ser cualquier cosa, sin importar que la literatura me diga. Entonces yo podría encontrar un tumor benigno o ¿verdad? ¿Por qué? Porque simplemente le doy la gana. Claro, y no quiere decir que sea maligno en base a la clasificación de la malignidad. No, era eso. Es que él decía que si llegaba con muchos tumores, ya tenía metástasis, y esto no es así. Puede tener un montón de
un maligno sin metástasis todavía. ¿Por qué? Porque lo encontré hace 3 días y todavía le eché metástasis. Pero resulta que en cuestión de 15 días pasó a ser así. Pero puede ser que aunque sea benigno, por la ubicación en la que está, como igual compromete la vida de la persona. Exactamente. Pero ya ahí sería la parte en relación al entorno. Entonces, pero propiamente el tumor, yo me guío con la clasificación malignidad, benignidad, en base a las características del tumor. Hay algunas cosas que yo no sé, mira, pinta maligno, pinta maligno, pero para poder pedir al cliente, ya lo que su perro quiere es maligno, lo correcto es. ¿Cómo puede ser benigno y al tiempo se puede ser maligno? Porque recuerden que ya tengo células alteradas, ¿verdad? Entonces yo puedo tener entre la multiplicación celular de esas células alteradas, algunas se llama low y decía cambiar, entonces con el tiempo puede cambiar las características. De todo, pues. ¿Quedó claro? ¿Quedó claro lo que estoy poniendo aquí? Entonces, cuando yo voy a analizar el pedido dentro del microscopio, voy a ver las características de las células y de los núcleos. Si yo tengo núcleos locos, tamaños y formas diferentes de las células de ese material que estoy viendo, las características de los núcleos o figuras mitóticas, ¿qué entendemos por figuras mitóticas? Ustedes leen la frase, figuras mitóticas, ¿qué entenderían por figuras mitóticas? Que yo logro ver dentro del tejido células en proceso de multiplicación celular. Entonces recuerdan aquellas fotos, imágenes que digamos que en unos libros está la célula en multiplicación celular, entonces que el ADN viajaba a la fase, entonces eso no tiene funcionado. Ese tipo de si yo logro ver que difícilmente uno logra ver en una histología normal la división celular. Entonces ya encontrar de 3, 4, 5 células con apariencia de división celular ya me deja a mí pensar que es algo muy loco. Entonces, dentro de la histología del usuario histopatológico, yo logro ver células en figuras que asemejan, como si estuviera la división celular, que es lo que se llama de figuras. Y cuanto mayor cantidad de figuras mitóticas, más se relaciona con malignidad. ¿Está claro? Entonces, yo busco eso en las láminas y así lo puedo clasificarlo como maligno o benigno. ¿Está claro? ¿Sí? Pregunto. Entonces, ahora sí, ya entendemos qué es maligno y qué es benigno, ¿verdad? ¿Cuál es el comportamiento esperado de un tumor benigno? Que ellos sean expansivos. ¿A qué me refiero con eso? Tengo una pelota de ese tamaño, va creciendo hacia ese tamaño, pero no son invasivos como podrían ser los malignos. ¿A qué me refiero con invasivo? ¿Cuál es la diferencia entre expansivo e invasivo? El invasivo queda un solo área. El invasivo puede. ¿Han escuchado la famosa frase que dice la gente? Es que ya tiene raíces. ¿Verdad? Es que el tumor maligno porque ya ha hecho raíces por todo lado. ¿Verdad? No es lo correcto decir raíces, porque es invasivo. ¿Está claro? Donde el tumor va creciendo, le van saliendo proyecciones y va penetrando otros órganos sin mantenerse solamente aquella bolita que va creciendo. Entonces, de forma general, los benignos son expansivos, ¿verdad? Y los malignos son invasivos. O sea, van generando proyecciones que van penetrando los tejidos hacia él, ahí en la periferia del tumor. ¿Cuál es la desventaja de ser expansivo? Que se crece mucho. Entonces, imagínense un tumor a la parte de la vena cava. ¿Qué le va a pasar? Exactamente, imagínense un tumor comprimiendo vaso linfático. ¿Cuál es la consecuencia? Imagínense un tumor comprimiendo el pared craneal. ¿Cuál sería la consecuencia? ¿Verdad? El tumor va creciendo, entonces aplasta o estripa o empuja el órgano que está a la par. Pero claro, ¿cuál sería la voluntad del invasivo? La metástasis, ¿verdad? O que puede haber varios órganos alrededor. Entonces dicen, hay que hacer cirugía, pero nunca he escuchado hablar que dice, en humanos, que entró a cirugía, que lo abrieron y que dijeron, no, yo no puedo hacer nada, hay que dormirlo. Que probablemente lo abrieron y ese tumor ya tenía agarrado arterias, venas, riñón, pedazo de intestino, porque fue. Entonces, para sacarlo todo, tendría que sacarlo todo. Entonces ya dice, no, hay que pagar. ¿Quedó claro?
ven que no es invasivo, ¿verdad? Ahora, esta característica a mí me permite un tumor benigno, llego, lo agarro, lo corto y lo saco, ¿verdad? Entonces, porque son, por ejemplo, digamos, supongamos que ese es el intestino, ¿verdad? Y el tumor crece aquí. Entonces, yo para hacer la cirugía solamente debo el cuerpo aquí. A diferencia de que tengo un tumor, entonces aparte de, ¿por qué? Porque ellos son solo expansivos, es una sola pelota que es súper fácil de estirar. Ahora, esa parte es un poco más difícil de un tumor maligno. Pocas veces genera la muerte del animal, pero depende de. Por ejemplo, si yo tengo una masa neoplásica benigna a la par en el cerebro, por ejemplo, ¿qué va a pasar con ese bicho? ¿Verdad? Todo el problema neurológico que genera por la compresión. O pónganle, por ejemplo, una masa neoplásica benigna en el mediastino, por ejemplo, o en el pericardio, ¿verdad? Entonces me puede generar una consecuencia, depende de la ubicación. A diferencia, por ejemplo, si yo tuviera un tumor benigno en el codo, eso no me va a matar, lo voy a dar asco, ahí voy a matar, ¿verdad? Entonces la pelota ahí, pero no comprime ningún órgano vital. Entonces eso es lo que hay que considerar. Esto de aquí, eso es importante, ¿verdad? Todos los tumores malignos tienen esta capacidad metastásica, pero no quiere decir que no lo puedan encontrar, pero hay un benigno con metástasis. Y vamos a ver por qué yo puedo encontrar metástasis. Pero claro, ¿qué entendemos por metástasis? Se mueve a otro tejido que no es el mismo donde se. Exactamente, la idea es que yo me encuentro un tumor en otra parte del cuerpo semejante al tumor primario. Se comenzó a formar un tumor en abdomen, por ejemplo, en el mesenterio. La masa pesa 2 kilos y resulta que hay exámenes y me encuentro un nodulito de 2 milímetros en pulmón. Y hago el examen y resulta que la misma característica. Eso se llama metástasis, el desplazamiento del tumor, y ya vamos a ver cómo, a otras partes del cuerpo. Cuando, digamos, cuando hay metástasis, se le hacen una histología, digamos, esas células se parecen al pulmón, se parecen al tejido del. No, el chiste de la metástasis es que yo voy a encontrar, te digo, en el abdomen tengo una pelota de 2 kilos, ¿verdad? Y me encuentro un nodulito de 2 milímetros del pulmón, y le hago la biopsia de eso, lo mando a revisar, y las características de ese tumor del pulmón son iguales al tumor del pulmón. El chiste de la metástasis es que lo que yo voy a encontrarme es algo semejante o igual al tumor primario. Porque la metástasis serían tumores secundarios, ¿verdad? Entonces, la pelota original, el primero que se formó, de ahí comienzan a desprender células huevos que llegan a otra parte del cuerpo y comienzan a desarrollarse. Claro. Ahora, ¿qué pasa si ustedes una pelota aquí y una pelota en el pulmón y resulta que van y son diferentes? Quiere decir que la pulmón no es metástasis del abdomen, es otro tumor que complica más el cuadro. Pero claro, ambos tienen proliferación celular, ¿verdad? ¿Por qué esto? Porque ya dijimos que en la naturaleza de las células neoplásicas perdieron sus controles normales de multiplicación celular. ¿Está claro? Puede haber presencia de áreas de necrosis, ¿verdad? Por falta sanguínea. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? No sé si ustedes han visto, los que han estado en clínica, que llega el perro con el carcinoma y llegan con toda la pelota ahí, estructurando, y duele horrible, y con una llaga y una úlcera, y una cosa vieja, que eso ya hay necrosis, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Supongamos que el tumor comienza a crecer así, pero claro, y es expansivo, entonces comienza a hacerse grande, y comienza a hacerse grande, y comienza a hacerse grande. Pero todo eso que yo tengo aquí son células que ocupan comer, ¿verdad? Y que ocupan respirar. Entonces se ocupa que le llegue aporte sanguíneo. Entonces hay una base que es por donde entran los vasos sanguíneos y las venas comienzan a repartirse. ¿Está claro? El problema es que el crecimiento vascular no siempre acompaña el crecimiento tumoral. Entonces va a haber una parte de ese tumor que no le llega sangre. Entonces esa parte comienza a necrosarse. ¿Por qué? Porque el tumor fue creciendo tanto que el aporte sanguíneo no logra nutrir algunas regiones del cuerpo. Entonces, es común, por ejemplo, encontrar tumores esféricos y el centro necrosado. ¿Por qué? Porque la sangre entra por la periferia, pero no hay sangre suficiente para llegar inclusive hasta el centro. O, por el contrario, el tejido está creciendo tanto desorganizadamente
que el vaso sanguíneo no logra llegar hasta el centro. Entonces, en esas áreas donde no hay aporte sanguíneo, no hay nutrientes, no hay oxígeno, el tejido comienza a entrar en el proceso. Eso es lo que pasa cuando una masa está ulcerada. Esta masa ulcerada, yo digo, usted está en la clínica y llega la perra con tumor de mama y en el centro está de llaga, esa llaga es tejido necrosado. ¿Por qué se está tejido necrosado? Porque la irrigación sanguínea no le está permitiendo nutrir a todo ese montón de células locas en multiplicación. ¿Pero claro? Eso sí lo entendemos, ¿verdad? O sea, que se forma todo. Exactamente, porque como hay un descontrol total de esa multiplicación celular, ellos comienzan a hacer. ¿Alguna pregunta? ¿Alguno de los términos de ahí? Eso de la procabimogénesis sería como lo contrario de lo que acaba de explicar, porque sí se vasculariza mucho. Exactamente, entonces, los tumores de forma natural, el tumor va creciendo y estimula la formación de vasos sanguíneos porque son células que ocupan comer. Está claro, entonces, yo voy a tener formación de vasos dentro del tumor, pero tiene inconvenientes. No siempre ese crecimiento vascular acompaña el crecimiento del tumor. ¿Quedó claro? Ya vamos a ver, eso se llama el efecto para reemplazo, ¿verdad? Pero entonces hay que empezar directamente. El tipo de tumor va a tener repercusiones. Depende del órgano, del tamaño del tumor, de la condición de la animalada. Y luego hay otros que vamos a ver más adelante que tienen repercusiones de todo ese sistema. ¿Alguna pregunta, algún término de ahí? No. Entonces, ahí les pongo una imagen de lo que sería un tumor maligno y un tumor benigno para que tratemos de entender. Es relacionado con tumores de tejido fibroso, de fibroblasto. ¿Está claro? Si ustedes ven atención en esta imagen, ven que hay un poco, o sea, yo veo ahí y pareciera que hay como muerte como de fibra, ¿lo ven? ¿Verdad? Pero vean como una estructura de fibra, me parece que es como, pareciera como músculo, como tejido fibroso, ¿verdad? Ven que se ve más o menos organizado, ¿verdad? Y ustedes comparan con esto y es un completo desorden, ¿verdad? Mayor cantidad de núcleos, no se logra ver. Aquí yo podría pensar en algo semejante a esto, ¿verdad? ¿Se logra ver la diferencia? ¿Verdad? Entonces, ¿por qué clasifico este como benigno? Porque si yo agarro un tejido normal del cuerpo, el tejido fibroso, no sé, un tendón, un ligamento, una fascia, no sé, anda más o menos por ahí. ¿Verdad? Yo diría, me encontré una pelota que no debería estar, y cuando la veo en el microscopio parece tejido fibroso. Entonces lo clasifico como benigno. Esa misma pelota la mando al microscopio y no se logra entender qué es lo que hay ahí. Entonces ahí viene la relación maligno o benigno. Los tipos celulares, las características de los núcleos. Entonces ustedes logran ver que ven los puntitos azules. Eso deberían ser los núcleos de las células, ¿verdad? Ven que hay unos más alargados, otros más recogidos, otros como pegados, de todas las formas. Y eso me indica a mí malignidad. ¿Quedó claro? ¿Sí quedó claro? Sí. Entonces ahora, ya tenemos una primera clasificación que sabemos que es un tumor benigno y un tumor maligno. Hasta ahí estamos claros, ¿verdad? Y las diferencias del comportamiento y cómo llegamos a clasificarlos como malignos y benignos. ¿Hay alguna duda en eso? No. Ok, ahora, ya una vez que yo tengo clasificado los tumores, tengo que, desde el punto de vista de malignidad o benignidad, tengo que clasificarlos en base a su origen celular. ¿Está claro? Entonces, básicamente son dos clasificaciones: origen mesenquimal y origen epitelial. Entonces, ¿cuáles son los grupos de células que puedo clasificarlas como origen mesenquimal? Músculo, hueso, tejido adiposo, cartílago, endotelio y células de macroglielos. Entonces, todas ese grupo de células se dice que tienen un origen mesenquimal. ¿Está claro? Entonces, cuando los tumores están constituidos por células que asemejan en mayor o menor medida esto, yo digo que es un tumor de origen mesenquimal. O por el contrario, epitelial. Si la célula imita la epidermis, células de mucosa, glándulas, hígado, riñón, ovario y intestino. Pero claro,
Entonces, es una clasificación mesenquimal y epitelial según el tipo celular. Pero, ¿qué es lo relevante de esto? Esto de aquí. Esto. Pero claro, entonces, la terminación oma y la terminación sarcoma. Entonces, cuando yo leo, si a mí me mandan el diagnóstico de laboratorio, y el diagnóstico dice presencia de una masa tumoral, diagnóstico sarcoma, perdón, fibrosarcoma, ¿está claro? Entonces, el fibrosarcoma, ya yo sé que es mesenquimal. Entonces, anda en esta línea de células. Si me dicen fibroma, yo sé qué hace en esto. Entonces, la terminación oma me indica que es un tumor benigno y la terminación sarcoma me dice que es una terminación, es un tumor maligno. ¿De qué tipo celular? El tumor derivados de un morir. ¿Está claro? Entonces, cuando ustedes leen el reporte y dicen fibroma, ¿qué van a pensar? ¿Está jodido el paciente o no está tan jodido el paciente? No está jodido. ¿Verdad? Entonces, ¿qué pienso yo? Bueno, probablemente solo sea expansivo, debe ser fácil de quitar porque solo lo corten una base, lo vamos a retirar, difícilmente presente metástasis, ¿verdad? Difícilmente voy a tener invasión, entonces vamos a sacar todas las características posibles de un tumor benigno. Pero si por el contrario me dicen sarcoma, ¿qué tengo que pensar? Chao, cariño, chao. La cirugía es más complicada, o hay que hacer los exámenes porque puede que tenga metástasis en hígado o en pulmón. De la forma en que le mando la información al dueño del paciente, es decir, que vea, aquí hay más posibilidades, aquí pueden haber menos posibilidades, etc. Pero claro, igual aquí, esos de ahí son los buenos, y ese de aquí es el malo. Entonces, si el tumor, dentro del nombre del tumor, aparece la palabra adenoma o Ademona, dice. papiloma o pólipo, yo lo relaciono con benigno. ¿Cuáles serían las características? Si esa masa tumoral que yo mandé al laboratorio y en el microscopio parece que es como una glándula, entonces se le pone el nombre de adenoma. Pero claro, la apariencia de glándula. ¿Ustedes recuerdan? En histología, cuando leían, por ejemplo, qué sé yo, las glándulas intestinales, cuando ven las glándulas salivares, aquí la característica de un montón de espacios vacíos, cuando floritas, básicamente en esa vía. Entonces, si a la hora de ver el microscopio se me parece una glándula, yo le pongo adenoma. Si me parece un papiloma, eso en quién recuerdan, todo el mundo ha visto un papiloma en un perro, en una vaca, ¿verdad? Entonces, ejemplo, los caballos, si tienen esa apariencia, yo le digo papiloma. Y los pólipos, que son como los papilomas, pero en tejido mucoso. Entonces, los tumores que vean esa apariencia, yo los bautizo ahí. Ahora, O sea, que es por la apariencia y no por la ubicación. no, es por la apariencia, exactamente. Porque yo podría tener un pólipo en mucosa prepucial, por ejemplo, ¿verdad? Yo podría tener un papiloma en mucosa prepucial, ¿verdad? Entonces, lo que tengo que ir viendo a ver es el comportamiento del tumor. Bajo esas características, yo los clasifico como benignos. Si a ustedes el resultado les dice pólipo en la boca del perro, uno dice, mira, que dicho, no está hablar de la torta, lo puedo retirar con mayor confianza. O si dice un adenoma. Ahora, si el diagnóstico es un carcinoma, ahí la cosa se está complicada. ¿Por qué? La palabra carcinoma significa maligno. Y la otra es adenocarcinoma. ¿Qué sería un adenocarcinoma? Un tumor maligno con características de glándula. Entonces, ahora, imagínense un tumor maligno con características de glándula. ¿Qué hace una glándula? Liberar. Entonces, esas hormonas, y estas fabricadas de forma loca, pueden tener un impacto a nivel de. ¿Claro? ¿Sí? Estamos ¿Profe, adenoma o adenoma? Adenoma. arriba, Adenoma, perdón, aquí es. de la dislexia. Pero, no decía adenoma. Y yo lo corregí para poner adenoma. Aquí es porfa, corrijan. Adenoma. Disculpen la dislexia. Yo la dislexia.
cuchillos de la gobierno, eso lo escuché diciendo a una epicontinillo. Y le gusta sacar esa palabra, porque yo pensé que estaba asociando, yo estoy confundido o algo así. Y dice, no, usted sabe las diapositivas. Y yo fui a corregirlo para poner epicóndico, una R, y después, entonces todos los chiquillos dicen epicontinillo. Pero claro, igual es que aquí, pues, adenocarcinoma y escamoso lo relacionamos con malignos. Entonces, esa malignidad va a relacionar, ¿qué es escamoso? Cuando yo veo en el microscopio, ¿ustedes recuerdan cómo era cuando se veía la piel en la histología? Que teníamos la epidermis, dermis y la hipodermis, ¿recuerdan? ¿Recuerdan el comportamiento, cómo se veía la epidermis en la histología? Pues, eso se ve a la epidermis. Entonces, imagínense encontrarse, por ejemplo, un tumor en hígado que asemeje piel. Maligno, ¿ah? Igual aquí. Imagínense encontrarse, qué sé yo, en piel, un tumor que asemeje glándulas. ¿Verdad? Entonces ahí va hacia la malignidad. Entonces, lo que quiero decir es que este montón de características que les pongo aquí es en base a la forma. Y esos tres me indican benignidad, y ahí para abajo, Malignidad. Bueno, cuando un tumor se llama así como tumor de células escamosas, se refiere a eso. ¿Pero claro? ¿Sí? ¿Cuántos faltan? Ahora, hay otros más complicados. Entonces, por ejemplo, digamos, hay tumores que el diagnóstico, cuando ustedes entregan el reporte de laboratorio de histopatología, les van a decir tumor indiferenciado. ¿Qué entienden por tumor indiferenciado? Exactamente. Entonces, cuando yo veo en el microscopio, yo le digo, mira, eso me parece un cartílago, eso me parece hueso, eso me parece tejido fibroso. Es un sancocho de células. Y generalmente se relaciona con células multipotentes o multipotentes, ¿verdad? Y para eso, ¿alguna vez has escuchado hablar de la inmunohistoquímica? ¿Para qué es la inmunohistoquímica? ¿Qué consiste? ¿Qué entendemos por inmunohistoquímica? ¿Alguna vez has escuchado hablar? Trabajo con la histología, entonces quiere decir que tenemos el tejido en una lámina, ¿verdad? Inmuno, entonces la idea es que utilizo sustancias con acción antígeno-anticuerpo. Entonces, en la inmunohistoquímica, yo agarro los brotes, estos por ejemplo, esas células de ahí, y yo comienzo a tenerlas, ¿verdad? Entonces, y ya está estandarizado, entonces dice, la sustancia A solo se amarra a células de origen epitelial. La sustancia B solo se amarra a células de origen fibroso. La sustancia C solo se amarra a células de origen endotelial. Entonces, los histopatólogos clasifican los tumores y principalmente los tumores indiferenciados bajo esta vía. Hagan el microscopio, peguen el microscopio y dicen, mira, es que aquí no estoy viendo alguna célula que me diga es un tumor maligno de hueso, por ejemplo. Entonces, comienzan a utilizar la histopatología para clasificar. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Agarran la lámina y por reacciones químicas le echan la sustancia A. Y cuando lavo, resulta que la sustancia A no me quedó impregnado en la lámina. ¿Qué quiere decir eso? Que la sustancia A no me marcó hueso. Entonces, descarto todos los tumores de hueso. Resulta que la sustancia B es para tejido fibroso, entonces yo descargo y pillo con la sustancia B. Y la sustancia B se me quedó pegada en la lámina. Entonces, mira, es un tumor que asemeja o tiene características de tejido fibroso. ¿Por qué? Porque la inmunohistoquímica me lo indicó, porque mi ojo clínico en el microscopio no me permite identificar. Entonces, así es como llegan a clasificar muchos tumores que desde la histopatología, entonces ahí un histopatólogo podría decir es X o es Y, ¿verdad? Pero bajo otros comportamientos se le puede dificultar, entonces utiliza la inmunohistoquímica para el diagnóstico para que una persona vea lo que usted tiene al frente es X o Y. Pero digamos, aunque salga inmunohistoquímica, igual sigue siendo diferenciado por el hecho de que, aunque esas células se relacionan a... Sigue siendo un poco diferenciado porque lo que estoy viendo no lo puedo relacionar con las células del hígado. O sea, igual lo podría catalogar como maligno. Vuelvo a repetir, supongamos que tengo un hígado, me encuentro una pelota del hígado y le tomo la biopsia. Llego al
microscopio y digo, mira, es que esto no es ni hepatocito, no es ni perro, no logro clasificarlo, ¿verdad? Entonces digo que es un tumor indiferenciado, ¿verdad? Entonces, pero yo como clínico puedo saber hacia qué vía va ese tumor. Entonces los histopatólogos utilizan la inmunohistoquímica para poder darle un resultado de que el tumor que usted tiene va hacia esa vía. ¿Está claro? A pesar de ser indiferenciado. ¿Quedó claro? ¿Sí? Los tumores mixtos. ¿Qué son los tumores mixtos? Tumores que tienen varios grupos celulares dentro del mismo paquete. Entonces yo podría encontrar en una masa tumoral células cancerígenas o células tumorales que asemejan cartílago y células tumorales que asemejan una glándula. ¿Está claro? Entonces hay diferentes tipos celulares dentro de una misma masa tumoral y se llaman tumores mixtos. Y los teratomas o los teratocarcinomas benignos y malignos que se relacionan con tumores que se forman a nivel embrionario o a nivel fetal. ¿Producto de qué? De células del embrión. Entonces, aquellas células del ectodermo, cuando comienza a formar todos los folletos embrionarios o los diferentes tejidos, ahí puede haber alguna alteración o mutación de algún tipo celular que le termine generando un tumor desde la base ya fetal. Y yo me puedo encontrar esos tumores en el animal luego de nacer, por ejemplo, y cuando voy a ver ese tumor, me encuentro cosas muy buenas. ¿Está claro? ¿Por qué? Porque fueron tumores que se originaron desde las células en la fase embrionaria o la fase. O sea, el animal se va a desarrollar muy por eso. Exactamente. Ya nace con esa pelota completamente alterada. ¿Cuál es el origen? Células que estaban presentes en su proceso de formación y alguna vez del camino y generó una masa tumoral anormal. Igual el animal puede vivir, pero es más a saber formando. ¿O? Exactamente, depende de la situación en la que se encuentra. Puede ser si se le forma a nivel de cráneo, por ejemplo. No. Pero claro. La conclusión. Por eso, o podría ser, digamos, si estás aquí, ¿verdad? Sí, bueno, la pelota es esa, la pelota es. Pues hay nódulos que son completamente solo la pelotilla, pero hay nódulos que ya tienen. Pero claro. Pluripotentes y multipotentes es lo mismo. ¿Ah? Pluripotentes y multipotentes es lo mismo. ¿Qué es una célula totipotente? La que genera todo. ¿Y las multipotentes? Y son una célula madre. Ya hay un poquito. Esa hace de todo. Ya esta es más diferenciada que esta, entonces ya solo me genera un tipo de Multipotentes. Por ejemplo, las células embrionarias todas son totipotentes. Las células, el linaje linfoide y mieloide, para formar de la sangre, son células totipotentes. Multipotentes. Ok, yo le puedo decir pluripotentes o multipotentes. ¿Pero claro? ¿Alguna pregunta de no? Entonces, ahora sí, tenemos la masa tumoral ya instalada y diagnosticada. ¿Cuál es el impacto de esa masa tumoral a nivel del cuerpo? Entonces, me va a afectar va a haber un cambio de función. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque está obstruyendo, está desviando, está comprimiendo. Si es un tumor relacionado con una glándula, pues ese tumor con características de glándula va a producir la hormona de la cual el tipo celular se deriva. Entonces, imagínense un tumor en hipófisis, por ejemplo, o un tumor en tiroides, o un tumor en adrenal. ¿Cuál sería el impacto de esos tumores? Pues van a producir la glándula, la hormona de la glándula, y eso va a tener impactos a nivel fisiológico. ¿Está claro? Y aquí les pongo un par de ejemplos. Se dice que los tumores son altamente proliferativos, pero no tienen un crecimiento exponencial. O sea, tengo una célula defectuosa que se multiplica en 2, el 2 va para 4, 4 va para 8, eso no pasa, ¿verdad? Ya va creciendo de forma exagerada y descontrolada, pero no de forma exponencial. Eso es solo para aclarar, ¿verdad?
Y ese crecimiento exagerado y loco que puede llegar a la muerte celular. Por dos formas. La primera forma sería la apoptosis, porque el cuerpo comienza a identificar células anormales, ¿verdad? Y la otra es la necrosis por problemas de infiltración. Pues lo que explicamos antes. Entonces, como no le llega suficiente sangre, bajo ese crecimiento loco, el cuerpo trata de ir matándolas por apoptosis. Porque a pesar de estar descontrolado, el cuerpo tiene que pelear para tratar de controlarlo. Y la otra es el muerte celular por que algunas partes no lleguen irrigación sanguínea por ese crecimiento loco del ¿verdad? Apoptosis y, habíamos dicho, las células mitóticas. Que no se Cambios en la división celular, ya la célula por sí pierde ese control y crecimiento normal o multiplicación normal de los tejidos. Entonces, cuando yo llego a la histopatología, voy a encontrar tejidos con gran cantidad de figuras mitóticas. De hecho, cuando ustedes leen los reportes, nunca han leído reportes de histopatología para tumores, ahí va a decir ausencia de figuras mitóticas, de 4 a 8 figuras mitóticas por campo, incontables figuras mitóticas. ¿Qué quiere decir eso? Si dice ausencia de figuras mitóticas, ¿qué podría pensar yo? Puede que un poco ya benigno. Ahora, si hay infinidad de figuras mitóticas, un tumor altamente maligno. ¿Qué es hipergamma globulina? Eso es un ejemplo. Células plasmáticas. ¿Quiénes son las células plasmáticas? ¿Cuáles? ¿Quiénes son los plasmocitos? ¿Nunca escucharon células plasmocitos? No me acuerdo. Los plasmocitos se refieren a los linfocitos B, los que fabrican los anticuerpos. Entonces, un tumor de células plasmocíticas es un tumor de células B. ¿Y cuál es la función de las células B? Producir anticuerpos. Entonces, yo tengo un montón de células B, mutantes, locas, van a producir un montón de anticuerpos. Entonces, yo voy a tener una hiper, ¿verdad? O sea, un aumento de la cantidad de anticuerpos circulares. Y esos anticuerpos no sirven, digamos, ¿sí? Probablemente van a ser inútiles porque vienen de una célula de cosas que no saben esta fabricación. Profe, la hipergamaglobulinemia se refiere al exceso de anticuerpos. El exceso de producción de glóbulos, Anticuerpos. globulinas o anticuerpos, ¿producto de qué? Son los De las plasmáticos. células. ¿En qué casos es que se da la necrosis? ¿Ah? ¿En qué casos es que se da la necrosis? Ahí decía muerte celular y se menciona la necrosis. Muerte celular. ¿Cuántos tenemos muerte celular dentro de un tumor? La primera es la apoptosis, porque el mecanismo. ¿Cuándo pasa la apoptosis? Cuando se reconocen células anormales, ¿verdad? El problema es que, recuerden cuál es una de las características de la apoptosis. Es una de forma individual, ¿verdad? Entonces, como se va a ir de forma individual, esa paciencia de matar no acompaña el crecimiento loco del tumor, ¿verdad? Por eso que el tumor termina formándose, ¿verdad? Entonces, yo puedo tener muerte celular por apoptosis. Ya sabemos que son células defectuosas y el cuerpo mata las células defectuosas. Pero claro, ahora, ¿cuál es la otra vía de muerte? La necrosis. ¿Y por qué se da necrosis? Porque como la masa va creciendo y el crecimiento sanguíneo, la formación de vasos para nutrir esa nueva pelota no acompaña el crecimiento de la pelota. Entonces van a haber regiones de ese tumor que se quedan sin irrigación y consecuentemente sin nutrientes, sin oxígeno. Bueno, ¿está claro? Hay un borrador ahí, ¿verdad? Borrador que sale. ¿Lograron las flechas? Mejor que mi dibujo, ¿lograron las figuras mitóticas? ¿Sí, verdad? Vamos a ver. Y les digo, ya entonces, en los reportes de laboratorio dicen ausencia de figuras mitóticas, de 1 a 2 figuras mitóticas por campo, de 4 a 6 incontables figuras mitóticas. ¿Esos son figuras mitóticas? Ah, pues, es que nos estamos dando las flechitas. Voy a poner atención para que vaya un poco. Les digo, en un tejido normal, encontrar una figura mitótica es casi que una bendición. Claro, ahora, encontrar un montón de figuras mitóticas es una mata, ¿verdad? Por eso lo relaciono un poco con malignidad. Claro.
Componentes del tumor. Bueno, recuerden, son un montón de células creciendo de forma exagerada, pero los tumores tienen que tener un tejido de sustentación o de soporte. Entonces, todo tumor va a tener tejido conectivo, tejido fibroso, ¿verdad? La base, y a lo largo de todo eso comienzan a proliferar las células. Entonces, les digo, todos los tumores van a tener una base en estroma, porque a partir de ahí es como igual que cualquier otro órgano, todos los órganos tienen tejido conectivo, ¿verdad? Entonces, como cualquier otro órgano, ocupa una base para amarrarse. Entonces, ese tejido conectivo es lo que da ese soporte o la base para que todas las células proliferen y vayan agarrando, teniendo la forma según el tumor. ¿Está claro? Ahora, también van a tener presencia de vasos sanguíneos. ¿Para qué? Porque como son células que ocupan comer y respirar, ocupan ese aporte sanguíneo. ¿Está claro? Entonces, las células tumorales liberan sustancias que estimulan ese crecimiento tumoral. Las nutrientes. Pero claro, pero como son células locas que no sabemos cómo se comportan, los mismos tumores liberan sustancias que pueden llegar a bloquear la formación de vasos. Claro, ejemplo, ejemplo, eso sí. Claro, yo puedo tener tumores liberando sustancias para que haya más vasos, porque ellos ocupan comer y respirar, pero ese mismo tumor por todo puede tener bloqueos. Entonces yo puedo tener reducción de la irrigación sanguínea, tanto por que el tumor creció demasiado y el crecimiento de los vasos no acompaña, o el mismo tumor se puede liberar sustancias para impedir la formación de los vasos. ¿Pero claro? ¿Sí? ¿Por qué creen ustedes que hay presencia de células inflamatorias dentro de un tumor? Para estimular ¿Ah? la apoptosis. Primero porque hay algo anormal y ya el cuerpo sabe lo que es normal. Cuando se encuentra lo anormal, ¿qué es lo que hace? Activar el proceso inflamatorio porque debería destruir eso de ahí. Además, tenemos células muriéndose, ¿verdad? Hay células muriendo, ¿verdad? Entonces todo eso contribuye a que haya una activación del proceso inflamatorio. Entonces, es normal encontrar edema, rubor, calor, dolor, etcétera, etcétera, dentro del proceso inflamatorio porque ahí tenemos fuertes células. Pero claro, Esas células están muriendo después de la inflamación. por un montón de motivos, ¿verdad? Porque no le está llegando sangre, porque ya comienzan a necrosarse, la simple presencia de células muertas ya les estimula. ¿Está claro? Paramos 10 minutos, por